a la clase. Muy buenas tardes para todos. Espero que cada uno de ustedes esté muy bien, se encuentren bien. Vamos a darle gracias a Dios, a encomendar a Él esta tarde. Entonces, allá en la casa con mucho respeto, no es que van a estar moviéndose unos hacia la derecha, otros hacia la izquierda, no. Con mucho respeto porque es para Dios la oración. Entonces, inclinamos nuestro rostro y escuchamos. Padre amado, en esta tarde te damos gracias por todas las cosas, Señor. Gracias por esta lluvia que está cayendo, Señor. Gracias. Esas son bendiciones. Gracias también te damos por los niños que están aquí reunidos, Señor. Aquellos niños que no han podido ingresar, por favor, Señor, que sea usted, Señor, quitando toda piedra de tropiezo para que ellos puedan llegar a la clase, conectarse, que tengan el fluido eléctrico, otros que tengan su internet 100%, Padre, para que puedan tomar la clase. Bueno, Señor, nos despedimos, pero quedamos en tus manos para que sea usted aún protegiéndonos, Señor, de todo peligro, de todo accidente, de toda enfermedad, Padre. Amén y amén. Nuestra clase, entonces vamos hoy a hablar acerca de lo que es el sonido. ¿Qué será para ustedes esto? A ver, cuando nosotros pasa un avión, ¿qué escuchamos? ¿Qué es lo que cuando pasa un avión, qué pasa? Ruido. Hay un ruido, hay un sonido. Cuando está la televisión que de pronto comienza y se dañan los canales, ¿qué es lo que ustedes escuchan? Profesora, escucho algo y que... Se escucha algo así como una interrupción, ¿verdad? Un sonido, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de eso, del sonido y sus características, Entonces, vamos a entrar en el antes de aprender, yo escucho sonido y sus características. Y las características que tiene el sonido. Mariana tiene la mano levantada adelante. Es que Dice, cualquier sonido sencillo como una nota musical que vamos a escuchar cuando Valentina toque lo que es la flauta, Mariana la guitarra, podemos describirse, se pueden describir su totalidad especificando tres características de su percepción, que son el tono, la intensidad y el timbre. En esos instrumentos o en esas notas musicales podemos descubrir esas tres características, el tono, la intensidad y el timbre. Estas características corresponden exactamente a tres características físicas que vienen siendo la frecuencia, la amplitud y la composición armónica o forma de onda. El ruido es un sonido complejo, una mezcla de diferentes frecuencias o notas sin relación armónica. Por eso a veces cuando también en la casa comienzan a licuar, ustedes ven que si usted está en una conversación por el teléfono, hay una interrupción porque el sonido, ese ruido que está provocando la licuadora es un sonido. Ondas. Aquí vemos cómo el sonido se va propagando. Cada instrumento musical produce una vibración que viene siendo una característica. Las vibraciones se propagan ¿por dónde? Por el aire, formando ondas sonoras. Es lo mismo que pasa cuando estamos escuchando música en la radio y de pronto hay una interrupción, hay un sonido que esas ondas sonoras, al llegar al oído, nos permite identificar, en este caso, como tenemos varios instrumentos, nos permite identificar el instrumento, aunque no lo estemos viendo.
porque dependiendo del instrumento, así va a ser también ese sonido o ese sonido que va a producir. O un instrumento, o puede ser también un objeto, ese objeto produzca o dé un sonido. Percibimos la frecuencia de los sonidos como tonos más graves o más agudos. A veces decimos, ese tono es grave o este está más agudo. La frecuencia es el número de ciclos, oscilaciones que una onda sonora efectúa en un tiempo dado. Se mide en hercios, ciclos, segundos. Esto vemos aquí la frecuencia de esas vibraciones de las ondas, cómo va el sonido. La amplitud es la característica de las ondas sonoras que percibimos como volumen. La amplitud es la máxima distancia que un punto del medio en el que se propaga la onda se desplaza de la posición del equilibrio. ¿Por dónde se desplazan las ondas? ¿Por dónde? ¿Por qué medio? Por el aire. ¿Por dónde se desplazan, Gabriela, las ondas? Por el aire. Por el aire. Ellas a través de esas ondas que van, llegan a nuestro oído y nuestro oído puede reconocer ese sonido. Se desplazan de la posición del equilibrio. Esta distancia corresponde al grado de movimiento de las moléculas de aire en una onda sonora. Al aumentar su movimiento, golpea el tímpano con una fuerza mayor, por lo que el oído percibe un sonido más fuerte. Nuestro oído tiene unos tímpanos. Gracias a esos tímpanos es que nosotros podemos distinguir o percibir ese sonido, si es un sonido grave o si es un sonido agudo. La intensidad, fisiología o sensación sonora de un sonido que se mide en decibelios. Decibelios, por ejemplo, el umbral de la audición está en 0. El umbral de la audición está en 0, o sea, está en decibelios, que es con que se puede medir la intensidad del sonido. En la grabación de sonidos se mantiene la perspectiva acústica de una fuente de sonido, ejemplando 2 o más micrófonos. Cuando empleamos esa posición, 2 o más micrófonos. Aquí vemos que hay un micrófono B y acá vemos que hay un micrófono A, o sea, un canal A, un canal B. Cuando en la grabación esa perspectiva se emplea, entonces decimos acústica, o sea, un sonido, una fuente del sonido que es acústica. Las señales electrónicas de cada micrófono son ligeramente distintas al estar los micrófonos en posición diferente con respecto a la fuente del sonido. Aquí estamos viendo. Este es el micrófono A. Miren que no está mirando al micrófono B directamente, no. Están en unas distintas posiciones, con respecto a la fuente del sonido. Ese era en el caso cuando estamos frente a una grabación que se está grabando en su debido momento una canción y hay 2 que están haciendo la intervención. En ese momento comienzan ellos y vemos que los sonidos los tienen por separado. No tienen los sonidos directamente que se van a encontrar de frente, no. Entonces vamos a escuchar aquí a la compañera Valentina y ustedes
van a escuchar después a alguien que tenga otro instrumento y vamos a ir comparando cuál de esos instrumentos tiene el sonido Y yo fuerte tengo una. y cuál Profesora, tiene el sonido grave. mi abuela tiene un tambor. Bueno, vamos a ver, primero escuchamos a Valentina. Adelante, Valentina. Bueno, señor, pero yo no la sé muy bien, que digamos. Ay, el tambor, ¿por qué no se escucha? El tambor no está fuerte. Dos oídos en los cuales escuchamos ese sonido. Pero, ¿qué es el sonido? El sonido es una respuesta a un estímulo que llega en forma de respuesta. El sonido es una sucesión de cambios de presión en un medio, sólido, líquido o gas, provocado por una vibración que se transmite en forma de onda sonora. ¿Cómo se transmite el sonido? En ondas sonoras. Los humanos también y muchos animales podemos percibir el sonido mediante el sentido del oído. El oído es uno de los sentidos y a través de él nosotros podemos percibir ese sonido. ¿Cómo se transmite el sonido? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se transmite el sonido, Cristian? A través de un objeto. No. ¿Cómo se transmite el sonido? ¿Qué dice acá, Shaira? Shaira, ¿qué dice acá, Cristal? Él sale a través del aire, o sea, se propaga a través del aire, pero se transmite por unas vibraciones en forma de onda sonora. Se transmite, el sonido se transmite a través de forma de ondas sonoras. Entonces, así es que se transmite el sonido. ¿Cuál es el medio por el cual? El aire por el cual él se transmite o se transmiten esas ondas sonoras. El aire es el medio por el cual él se transmite. A diferencia de la luz, el calor, el sonido, necesita un medio por el que él se pueda propagar. Los humanos y los animales lo perciben el sonido mediante el oído. Las principales características de las ondas sonoras son, como en cualquier otro tipo de onda, la frecuencia y la amplitud. Esas son las principales características de las ondas sonoras, la frecuencia y la amplitud. Generalmente se considera dentro del rango audible por el oído humano los sonidos con frecuencia. Atributos del sonido. Vamos a escuchar aquí el tono. Cuando ustedes estaban todos tocando, habían unos tonos que eran muy graves, otros eran agudos y habían unos intermedios. Determinamos por la frecuencia que permite distinguir el sonido. En este caso, si era agudo el tono, o era grave o era medio. La intensidad determina la amplitud, o sea, la cantidad de energía que contiene el sonido. Fíjense que los que estaban con el tambor tenían una amplitud, o sea, una cantidad de energía. El timbre es la cualidad que nos permite distinguir entre dos sonidos, si son iguales, emitidos por distintos emisores. Por ejemplo, instrumentos musicales, en el caso que nosotros habíamos realizado cuando les estaba colocando, que comenzaba con una niña o con un niño o con dos niñas y comparábamos
el sonido, si era grave o era agudo. Ahí estábamos distinguiendo que también el timbre. La duración se refiere al tiempo de vida de la onda. Hay ondas que son largas, hay ondas que son cortas, otras que son puntual, otras continuas. Pregunto, ¿la onda que transmite el sonido de un avión será larga, corta, puntual o continua? ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Qué dice Fiorella? Yo creo que la larga. Que es larga. ¿Qué dice Malia? Señor, yo también digo que es larga. La duración. ¿Qué dice Sharé? Señor, yo también creo que es larga. Gabriela. Señor, yo también creo que es larga porque los aviones pasan y todavía cuando se van se escucha el ruido. Ok, muy bien la respuesta. ¿Qué nos dice acá? Escuchamos a Ricardo. Ricardo. Bueno, ¿qué dice acá Cristian? Profesora, largo. ¿Qué dice Gabriel? Larga, señor. Bueno, ¿qué dice acá Samuel? Largo. ¿Qué nos dice Cristal? Bueno, ahora tienes mala señal. ¿Qué nos dice acá Andrea? Señor, la larga. Larga. ¿Qué dice Santiago Choperena? Profe, la larga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno tiene un avión o un carro, pasa así derecho, derecho y va largo. No es porque vaya largo, o sea, niño, estamos hablando es del sonido de la duración, de esa onda que produce quién, el avión, que tiene el avión, qué tan largo es. Ellos dicen, es el avión porque en muchas ocasiones, como decía Gabriela, eh, vemos que ya ha pasado el objeto, pero aún todavía se escucha el sonido. Entonces es la duración, no es porque vaya derecho, no señor. Es que cuánto dura ese sonido en el aire, pero todavía lo vemos, no, perdón, no lo vemos, sino que lo escuchamos, porque nosotros no podemos ver las ondas, sino que nosotros la escuchamos. ¿Qué dice Sarai? Ajá, Saray, pero porque suben la mano y después no participan. ¿Qué dice Chaira? Señor, larga porque cuando el avión está lejos y todavía sigo escuchando el sonido. Ok, y es lo mismo que el helicóptero, muchas veces escuchamos, porque nosotros no lo vemos. Nosotros vemos el objeto, pero el aire, la onda, no la vemos. La onda lo único que hacemos es oír. A través del oído es que oímos esa onda. Y a veces todavía ni ha aparecido el objeto que viene siendo el helicóptero y ya estamos escuchando el sonido y ya entonces se dice que es largo. La longitud, cuando hablamos de longitud nos referimos a la onda o la distancia que recorre la onda en el intervalo de tiempo que va entre dos máximos de las ondas sonoras. La amplitud es la cantidad de energía que transmite o contiene la onda sonora. O sea, ese avión tiene que tener buena cantidad de energía para que para transmitir esa onda sonora, para que la amplitud sea de ese gran tamaño, de esa gran duración, de esa gran duración. La dirección se refiere al sentido físico hacia el que se desplaza la onda.
dependiendo del medio. Eso es uno de los atributos del sonido. Cuando tú estás llamando a un compañero, ¿qué haces? Ahí tú estás transmitiendo, están saliendo ¿qué? Ondas sonoras. Mira cómo estás haciendo cuando produces un sonido. La voz es un sonido generado por el aparato formador humano. La voz de nosotros, ese es un sonido. Cuando su mamá tiene rabia que los llama, produce un sonido muy fuerte, ¿verdad? El nombre ya no lo pronuncia de, ay, mi amor, como cuando está feliz contigo, que está contenta. Entonces ahí vemos y podemos distinguir si el sonido que mami ha empleado ha sido agudo o ha sido grave. Música. La música es sonoridad organizada según una formulación persistible, coherente y significativa. Y el ruido es todo aquel sonido que no es molesto, que nos es molesto, que nos es molesto, e indeseado. Porque hay ruidos que usted no quiere, que nos molesta, y más si usted tiene un dolor de cabeza, ese ruido que están realizando, usted dice, ay, para el ruido que tengo dolor de cabeza, por favor, porque no es agradable. Hay ruidos que de pronto sí, tú quieres seguir escuchando como una canción, pero hay otros que no. ¿Cuál de las dos imágenes está mostrando Camilo que está desesperado con ese ruido? ¿Qué dice Camilo? ¿Cuál de las dos imágenes, Camilo? A la derecha. Camilo dice que el que está a la derecha. ¿Estás de acuerdo, Ricardo, con lo que dice Camilo? Yo no sé si Ricardo no tiene voz, porque le doy la intervención, pero no se escucha nada. ¿Qué dice Fiorella? Señor, el que es ruido es el que está a la izquierda. A la izquierda, claro que sí, este es el que está el señor desesperado. Si la imagen nos está diciendo, Camilo, esta es la izquierda. La imagen está diciendo, cuando él tiene las manos así, él está ay, basta, no quiero más ese ruido. Porque es todo aquel sonido que nos es molesto e indeseado, que muchas veces no lo queremos. Eso es. La propagación del sonido, la velocidad de propagación de la onda sonora, velocidad del sonido, depende del medio en el que se transmite dicha propagación. O sea, ella depende de la presión, de la temperatura, de la humedad, entre otros. En general, de la velocidad del sonido, si es mayor en lo sólido que en lo líquido. Y en los líquidos, mayor que en los gases. La velocidad del sonido en el aire a temperaturas de 20 grados centígrados es de 44. Nos dice, pero depende de la temperatura. Depende de la temperatura. Y acá tenemos el sonido de una fuente sonora puntual. Ahí está el caso del helicóptero que le decía, que se aleja de ella en forma de ondas esféricas, cuyo centro será de la propia fuente que lo origina. Pero fíjense que él se va ya vemos la distancia que hay, 200 metros, y aún todavía nosotros podemos escuchar por allá lejos ese sonido. Entonces la larga duración es larga, la velocidad que lleva. Listo, ahí hemos hablado un poco
acerca de lo que es el sonido. ¿Cómo podemos nosotros identificar la atenuación con la distancia? ¿Por dónde esas vibraciones se transmiten en forma de qué? Las vibraciones, para saber qué sonido, las vibraciones se transmiten en forma de qué? ¿En forma de qué? ¿De qué hemos hablado? En forma de qué? De ondas. De ondas, muy bien, de ondas sonoras. Las vibraciones se transmiten en forma de ondas sonoras. Muy bien, Simón, en ondas sonoras. ¿Y dónde? ¿En qué medio se transmiten o por dónde se transmiten esas ondas sonoras? Señor, del aire. Por el aire, por el aire. ¿Y en qué sentido es el que utilizamos para percibir todo ese sonido? ¿Cuál es el sentido? Señor, no son las cuerdas. Señor, El oído, porque nosotros el sonido lo percibimos a través del oído, que es uno de los sentidos, hace parte de los sentidos de nuestro cuerpo. Muy bien, Ricardo. No se les olvide, las vibraciones en forma de onda sonora. Esas ondas sonoras se esparcen o las van transmitidas a través del aire. Y nosotros los humanos lo percibimos a través de los oídos. El timbre que nosotros tenemos dentro de nuestro oído nos permite percibir todos esos sonidos. ¿Y cómo pueden ser los sonidos? ¿Cómo pueden ser esos sonidos? Señor, pueden ser graves o agudos. Muy bien. Agudos y graves. Pueden ser agudos y graves. Muy bien. Habían unas características específicas del sonido que debemos tener en cuenta, como cuáles son esas características o esos atributos que debe tener el sonido. ¿Cuáles son esas características? Las principales son la frecuencia y la amplitud. La frecuencia y la amplitud son las principales características del sonido y que tiene unos atributos que son el tono, la intensidad, el timbre, la duración, la longitud, la amplitud y la dirección. Ahora sí, nos vamos a trabajar, a colocar todo en práctica a través de la actividad. Entonces, vamos con la actividad.